Pastora, le entrego el tiempo, la bendigo, la cubro con la sangre del Cordero. Dios la use poderosamente, bendecimos su boca, su mente, su corazón, que sea el Señor usándola, que sea el Señor hablando a través de su vida, que sea ese instrumento de bendición para cada uno de nosotros. Adelante, Pastora Monse, qué bendición verla, de verdad que nos place muchísimo verla. Le amamos muchísimo, yo le extraño un montón. Yo sé que hemos tenido tiempos duritos de tiempo, pero aquí estamos dando la pelea, que lo importante es eso, no dejarnos, seguir dando la pelea, servir, esforzarnos un poco. Adelante, Pastora. Amén, amén. Gracias por estar acá. Bendiciones, ya los extrañaba. La verdad es que sí han sido tiempos un poquito complicados de todo, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, primero que nada, quiero saludarlos y me quiero presentar para las personas que no me conozcan. Y bueno, pues ahorita cambié, ya no es el mismo celular que tenía porque fallaba mucho. Y pues quiero saber si me escucho bien, si me escucho fuerte, si todo bien, todo No, en se orden. escucha súper bien, Pastora. Gracias, gracias. Pues bienvenidos, les quiero dar la bienvenida. Bienvenidos a este Ministerio Internacional Profético, Expansión del Reino por su presencia. Hermanito Luis, bendiciones. Yo tengo un tiempo sin saber de usted, pero le amamos mucho en este ministerio, bendecimos su vida. Voy a poner musiquita de fondo. Quiero comenzar leyendo un versículo y quiero comenzar también comentándoles que yo pensé en mi humanidad, en mi ignorancia también cuando estaba preparando esta clase, que tal vez iba a ser una clase aburrida, según yo, pero no. O sea, la verdad me ha sorprendido gratamente, he aprendido mucho y yo quiero que usted escuche atentamente, que también reflexione lo que vamos a hablar el día de hoy. Y, y bueno, la finalidad es, como decía la pastora, nosotros tener herramientas cuando tenemos diferentes doctrinas, enseñanzas, porque claro, cuando vienen muchas personas a decir, yo tengo este conocimiento, es la verdad, esto es lo correcto, esto no, a veces uno se confunde cuando no tienes todas las bases y los elementos para poder tomar decisiones, porque estamos en ignorancia. Y la finalidad de este ministerio es dar herramientas para que nosotros tengamos una fe totalmente cimentada, no solamente en la palabra, pero también en, en la historia, en todas aquellas herramientas que nos deja Dios, porque Dios se ve manifiesto en todo. Se va a ver manifiesto en el proceso, cómo se desarrolla la iglesia, en la historia misma, en las personas que tal vez a veces ni siquiera tomamos en cuenta. Muchas veces no buscamos más a fondo, pero si lo hiciéramos, aprenderíamos. Bueno, quiero leer Salmos 33, del 10 al 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando estaba empezando a preparar estas clases, no dimensionaba realmente lo poderoso y lo perfecto que fue el plan de Dios de hacer que la iglesia se expandiera de Israel hacia el mundo entero. Pero eso ha sido un proceso realmente largo, un proceso también que ha costado vidas, que ha costado sacrificios. Hay gente que por su fe ha dicho, yo lo que me pase. Y bueno, hoy les quiero hablar de la iglesia anglicana. Pero antes de entrar en el tema y antes de hablarles de la iglesia anglicana, yo quiero ahondar en una pequeña reflexión. Como cristianos a veces no nos importa aprender, a veces solamente queremos mensajes emocionales, queremos mensajes que calmen, pues nuestra ansiedad, nuestro miedo, los sentimientos que tenemos en este momento, y muchas veces acudimos a la iglesia solamente para que Dios actúe, solamente para sacarnos de un apuro y después nos olvidamos de.
pero raras veces nos ponemos a cuestionar por qué creo lo que creo, por qué llegué a pensar de la forma en la que pienso hoy, de dónde vienen realmente mis creencias. Y a veces tampoco cuestionamos que muchas creencias vienen de procesos históricos, políticos y también culturales. Y nosotros no tenemos esos filtros. ¿Amén? Recién estaba escuchando a una persona, yo soy mexicana, y estaba escuchando una entrevista, me salió un reel en una entrevista de un brujo mexicano famoso que se hizo famoso por una entrevista de radio. Entonces él decía que la iglesia estaba muy mal porque habían dejado todos estos rituales como de lado. Se refería a la iglesia católica y obviamente atacaba mucho a la iglesia pues evangélica, cristiana, porque pues para él era como los cristianos no existen, punto y aparte, la que cuenta es la iglesia católica. Pero él decía, él hablaba justamente de este proceso, de cómo había rituales que la misma iglesia católica habían desechado, y él le daba poder a esos rituales. Claro, al yo preparar estos temas para estos discipulados, cuando él empezó a hablar, yo dije, no, eso es una mentira, porque, claro, hay cuestiones que la iglesia, por ejemplo, católica cobraba, pero la finalidad no era nada místico, ni tampoco era que ellos le dieran como tanta importancia al ritual. La finalidad era conseguir recursos. Pero si tú ves a personas que piensas que son más espirituales que tú, o te dicen que tienen conocimiento que tú no tienes, pues te puedes ir como por esa rama y tal vez creer lo que estás escuchando. Y me puse a meditar, si yo no tuviera tal vez todas estas clases preparadas, yo no tendría un filtro para poder discernir si me estaban engañando o no. Y por eso quiero compartirles esta información, por eso quiero que nos adentremos en ella, y por eso quiero pues que usted se lleve algo, no solamente pues que nos vayamos solamente como por lo emocional, sino que realmente aprendamos y busquemos el conocimiento, ¿ok? Muchos cristianos creemos que nuestra forma de estar en la iglesia, nuestra doctrina, nuestra interpretación, incluso la manera moral en la que actuamos, es la forma original, la forma bíblica original. Pero a lo largo de estas clases que nos hemos adentrado en diferentes doctrinas, hablamos de los anabaptistas, ahorita vamos a hablar de los anglicanos, hablamos de los reformados, de los católicos y de todas estas ramas que llevaron a que la iglesia el día de hoy pues estuviera en estas condiciones. Pues el estudiar las distintas denominaciones nos acerca mucho a respuestas muy concretas. Muchas de estas denominaciones se dieron como una respuesta histórica ante ciertos acontecimientos, respuesta que nosotros no sabemos. Por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, ¿el anglicanismo tiene influencia en ti el día de hoy? Tal vez muchos me van a decir, no sé ni qué es eso, o me podrían decir, no tiene influencia en mí. Pero lo cierto es que sí, tiene mucha influencia. Cuando vemos como las diferentes ramas y vamos viendo cómo Dios fue utilizando diferentes personas, porque yo creo que fue Dios, a pesar de los errores y a pesar de los problemas y de los conflictos y a pesar también de estos sesgos humanos que tenemos, Dios ocupó personas para expandir el mensaje, para expandir la iglesia, para expandir el evangelio, para expandir a Jesús como su hijo. Y bueno, nos tenemos que preguntar, ¿qué pertenece realmente al mensaje de Jesús y qué pertenece a una cultura y a una época?
Y si nos vamos cuestionando todas estas cosas, lo que hacemos, lo que pensamos, ¿por qué? Bueno, también vamos a notar por qué el cristianismo realmente está tan fragmentado. Porque a veces, creyendo en Jesús, realmente estamos muy separados. Si el otro no cree lo mismo que yo, bueno, entonces en automático yo me separo y no quiero saber nada de él, y a veces hasta pienso que no me quiero contaminar con lo que él hace, con lo que él dice ni con sus creencias. Pero no nos enfocamos en que tenemos una misma convicción. Lo que importa es que amamos a Jesús y que queremos agradarle. Y si nosotros tuviéramos ese criterio, que dejemos la autoridad de lado, la libertad individual, las tradiciones y también la interpretación personal, bueno, podríamos ver a las demás personas que tal vez no pertenecen a la misma denominación que yo como hermanos. Y podríamos verlo con más amor, que al final ese es el mensaje de Jesús. Amar a los demás como a ti mismo. Y bueno, toda esta tensión, toda esta separación viene directamente desde la Reforma Protestante, ¿ok? Ya tenemos unas clases de la Reforma Protestante, están en YouTube, les pedimos que la compartan. Y les quiero pedir, antes de continuar, que me ayuden tocando la pantallita 30 segunditos, por favor. Esto nos ayuda realmente a llegar a más gente. Pues la pastora es de Colombia, yo soy de México. Pero bueno, aún así conectamos justamente a través de una red social. Y bueno, nuestra finalidad es poder conectar con más gente. Ok. ¿Por qué tenemos que buscar realmente entender? ¿Por qué tenemos que buscar esta información y cimentarnos? Bueno, porque en nosotros realmente buscar nuestra identidad como iglesia vamos a aprender de los errores de los demás. Vamos a salir de la superficialidad, del emocionalismo también, del consumismo religioso, y vamos a dejar de ver a la iglesia como un centro de entretenimiento, que eso pasa también muchas veces. Y podemos también salir de lugares vulnerables, porque la ignorancia, el no saber tu historia, el no tener una identidad, que te la da la Biblia, sí, pero también aprendemos de los errores y de los éxitos y de los fracasos de otras personas, de personas que ya han recorrido este camino que tú y yo empezamos a recorrer. Y bueno, el hecho de vivir en inconsciencia o de vivir en ignorancia, que la Biblia también habla de eso en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hace que cualquier cosa realmente nos suene espiritual y que nosotros tengamos que estar dependiendo totalmente de líderes, sin discernimiento muchas veces. Que confundamos la manipulación con obediencia y que usemos la fe para negar la realidad emocional o psicológica, que vivamos con una culpa constante y que no entendamos la gracia, y que interpretemos los textos y que los pongamos fuera del contexto en que realmente se escribieron esos textos. Que también veamos a Dios y que lo reduzcamos a verlo con miedo, a verlo desde reglas y a verlo desde superstición. Esto es lo que provoca la falta de conocimiento. Y eso me parece sumamente importante. Cuando nosotros tenemos conocimiento, cuando tengamos unas frases como no cuestionar, como solo creer, como que pensar es demasiado malo y que dudar es un pecado, bueno, nosotros tenemos las herramientas para... Hermanito Luis, ¿puede tocar entre los comentarios? Y así ya le va a dar la opción para darle más a los corazoncitos. Bueno, el tener conocimiento nos va a dar, como yo les decía, estas herramientas para poder discernir lo que es real, lo que no, para poder también ver cuando alguien quiere sacar de contexto la información que nos está dando. Y bueno, voy a entrar ya de lleno. Sin antes decir
voy a hablar de la iglesia anglicana. Y este es un tema sumamente interesante. A mí me pareció un tema precioso. El anglicanismo es de las principales ramas del cristianismo y surgió en Inglaterra en el siglo XVI, cuando el rey Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué rompe este rey con la Iglesia Católica Romana? Porque él se quería casar, se quería separar de su esposa, de Catalina de Aragón, y se quería casar con Ana Bolena. Esto es algo que realmente nosotros vemos en la historia. Y yo decía, bueno, este tema en qué puede afectar, pero vamos a ver cuando vayamos adelantando en los temas, que realmente tuvo un impacto en América. Y yo creo que Dios utiliza todo, y cuando digo todo es todo, desde la política, la guerra, los reyes, todo. Y se ve su mano aquí. Bueno, esta separación de la iglesia se debe a motivos políticos, pero motivos también personales. La esposa de Enrique va con la iglesia católica y les dice, el rey se quiere separar de mí, y entonces la iglesia le da el apoyo a Catalina y no a Enrique. O sea, no le dieron el permiso de separarse, de divorciarse para que él se pudiera casar con Ana Bolena. Esto viene en la historia, esto es muy interesante también que lo indaguemos, y bueno, esto da paso a que Enrique VIII busque la separación de la Iglesia Católica y empiece a crear su propia iglesia. El anglicanismo se considera católico, pero también se considera reformado. Católico porque mantiene la sucesión apostólica, los sacramentos y la liturgia similar a los católicos. Y reformado porque aceptan los principios de la reforma, la autoridad de la Biblia, la fe y la gracia. Entonces, un anglicano se consideraba eso, un católico y un reformado. Conceptos que iban totalmente opuestos entre sí, porque los reformadores, los protestantes se oponían a todas estas cosas que no venían en la Biblia y que los católicos hacían, ¿no? También tenemos un video ya acerca de esto, de la reforma protestante. Tenemos creo que varios videos. Les pido que por favor los busquen. Y bueno, los elementos fundamentales para la iglesia anglicana son la Biblia como la base de la fe, el libro de oración común. Es un libro que define las oraciones y define la liturgia de la iglesia. Y esta iglesia tiene 39 artículos de fe que resumen su doctrina. La fe católica y trinitaria. Esta iglesia afirma que toma en cuenta la Trinidad, la divinidad de Cristo, y que también considera la suficiencia de las Escrituras para la salvación y la autoridad de los credos históricos. También aborda la salvación, aborda la gracia, el pecado, incluye el pecado original, y esta iglesia considera que la justificación es únicamente por medio de la fe y rechaza las obras. Esto también es importante para nosotros conocerlo porque nosotros como creyentes nunca llegamos a una iglesia a preguntar ¿cuál es la doctrina? ¿En qué crees? ¿Crees en la Trinidad? ¿Crees en Jesús como Salvador? ¿O crees solo en el Padre? ¿No crees en el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu creencia? Y entonces si nosotros tenemos firme nuestra creencia y vamos a una iglesia que se mueve de nuestras creencias en base obviamente a la Biblia. Bueno, pues a eso nos da también aquellos límites para decir pertenezco a este lugar o no pertenezco. Lo que decía la pastora, muchas doctrinas, muchas ramas, muchas personas tal vez en lugares donde no son edificados, donde tal vez son abusados. Y bueno, esto nos enseña a que tenemos que preguntar, tenemos que también nosotros cimentar nuestras propias creencias, lo que nosotros creemos, ¿ok? Y la iglesia anglicana tiene también sacramentos, cree en estos sacramentos, en el bautismo y en la cena del Señor, y rechaza doctrinas católicas. Como nos vamos dando cuenta, es una mezcla de los protestantes y de los
católicos. Rechazan la transubstanciación y el sacrificio de la misa y afirman que Cristo está presente por fe en la misa. Se permite también el matrimonio entre clérigos, cosa que en la Iglesia Católica no sucede. Y bueno, reconocen la autoridad del rey en este caso, porque en Inglaterra pues hay una monarquía, hay un rey, también la autoridad de los diferentes puestos del Estado, pero lo espiritual lo dejan en la Iglesia. Ya con la Iglesia anglicana se hace una separación entre Estado y la Iglesia. Y rechazan rotundamente la jurisdicción del Papa en Inglaterra. ¿Ok? La comunidad anglicana pues es una iglesia mundial y tiene alrededor de 42 iglesias nacionales que comparten tradiciones comunes. Sus principales creencias son estas que les comenté y ellos tienen un líder que es un arzobispo, ¿sí? Es un líder espiritual, mas no es la autoridad central a diferencia de un papa. De esta iglesia sale la iglesia episcopal. Y aquí es súper interesante. La iglesia episcopal es la iglesia que digamos vendría siendo la rama estadounidense del anglicanismo. Por eso yo le preguntaba, ¿qué tanta influencia tiene usted de la iglesia anglicana? Y yo sé que tal vez muchos me podrían decir, no, pues yo considero que no, yo no voy a una iglesia anglicana. Pero recordemos que hubo una colonización, que hubieron ingleses que llegaron a América. Esos ingleses que llegaron a América, pues obviamente fundaron las primeras colonias y trajeron sus creencias, incluso su fe. Y bueno, la iglesia anglicana pues tenía un peso y tenía ya diversas iglesias en América, ¿no? Después de la independencia de Estados Unidos, las parroquias anglicanas ya no podían seguir, obviamente, con esa misma línea de creencias, porque se estaban separando, independizando de la monarquía británica. Y bueno, crean su iglesia, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Esta iglesia sigue existiendo, ¿ok? Esta iglesia tiene las siguientes características. Tiene obispos, tiene sacerdotes, tiene diáconos y al igual que la iglesia anglicana, su máximo líder es el obispo presidente, no un monarca. Se gobierna de una manera democrática mediante una convención general con representación de laicos y clérigos. ¿Ok? Celebra los mismos sacramentos que la iglesia anglicana. Pero esta iglesia también es conocida por su enfoque inclusivo y progresista. ¿En qué es inclusivo y progresista? Ellos sí aceptan a las personas, pues, LGBT en sus iglesias. Esto obviamente acarrea críticas y acarrea pues tal vez cierto rechazo con otras denominaciones cristianas. Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de este tema. Ya les comenté las principales diferencias. Esta iglesia, la iglesia episcopal, tiene alrededor de 110 millones de creyentes en el mundo. No, mentira, es la iglesia anglicana. Y la iglesia episcopal tiene 2 millones en Estados Unidos. Como ya les comenté, esta iglesia es simplemente la rama norteamericana de la iglesia anglicana, con su propio estilo y con su propio gobierno y su práctica religiosa. Nosotros tenemos que aprender a que tenemos que dejar de vernos como separados de los otros, más bien tenemos que también aprender de sus fortalezas y aprender también de sus debilidades, porque
claro, cada denominación tiene una fortaleza y tiene una debilidad. Y nosotros tenemos que conocerlas para saber también en dónde estamos, a dónde nos metemos, en qué iglesia, nuestras creencias, lo que yo les comentaba. Quiero compartirles que la Iglesia Episcopal tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos. Y este impacto no es solamente en los creyentes, este impacto tuvo un impacto cultural e intelectual más que numérico. Esto cultural e intelectual más que numérico se ve permeado obviamente a muchos países de América. Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, porque Estados Unidos obviamente es una potencia, todavía se le considera una potencia, y era como un modelo a seguir para otros países. Entonces, lo que se veía en Estados Unidos permeaba en América, en México también, y yo no sé de qué país pertenezca usted, pero seguramente en su país también permeó. Nunca fue la iglesia más grande del país, pero durante siglos tuvo una influencia desproporcionada. ¿En qué tuvo influencia? En la política, en la educación, en las élites sociales, en el arte público, en la ética, y también empezó a generar la idea de que la religión era compatible con la democracia moderna. Porque claro, se estaban separando de la monarquía, que esto ya veníamos viéndolo desde la Iglesia Católica, ¿ok? Para entender este impacto, porque obviamente a mí me interesaba que nosotros entendiéramos el impacto y qué es lo que nos influencia a nosotros como cristianos al día de hoy, para tener todos estos elementos y tomarlos. Bueno, ayudó a crear una religión americana después de romper con Inglaterra, porque pues esta religión ya no estaba ligada a la corona, ¿ok? Ya les comenté un poquito cómo estaba la organización. Esta nueva rama de la iglesia se adapta a una república democrática, que es lo que vemos ahora en muchos países, ¿sí? Y esto fue muy novedoso porque la iglesia estaba acostumbrada a subordinarse ante reyes. Y ahora ya no iba a ser de esa manera. La iglesia episcopal ayudó a construir la idea de que una iglesia histórica sin monarquía podía coexistir con libertad, con una libertad religiosa. Influyó profundamente en la cultura de Estados Unidos y eso a su vez influyó profundamente en América. Esta iglesia formó parte de las élites políticas e intelectuales. Quiero compartirle que muchos líderes históricos fueron episcopales o cercanos culturalmente, presidentes, jueces, académicos y empresarios. Pertenecían y tenían esta creencia. La tradición episcopal se asoció mucho tiempo con educación refinada, moderación política, diplomacia y cultura institucional, pero a veces se le llamó se denomina que la iglesia episcopal tuvo un fuerte impacto en universidades y en el pensamiento intelectual. Para lo que decimos de no, es que esto no importó, esto no me permeó a mí, quiero decirte que sí. Quiero decirte que la espiritualidad episcopal valoraba la razón, el diálogo con la ciencia, formación académica y lectura histórica de la Biblia, cosa que hemos dejado de lado, pero que antes, cuando esta iglesia estaba en auge, era algo a lo que se le daba mucho peso. Sí buscaban el conocimiento, la profundidad, escudriñar, y no hacían de lado la razón. No era todo solamente emociones, sino que realmente buscaban el conocimiento de la Biblia también. Esta iglesia ayudó a moldear universidades tan importantes como Harvard, Yale, Princeton. Y aunque varios comenzaron en contextos protestantes, bueno,
Alejandro Aguirre, saludos desde México, bienvenido. Bueno, pues esta iglesia tuvo una gran influencia en universidades, que son las universidades actualmente más importantes, son universidades muy reconocidas y muy renombradas en América. Cualquier persona que, por ejemplo, estudie en Harvard, obviamente va a tener mucho prestigio. Amén. El episcopalismo ayudó a legitimar la idea de que un cristiano intelectualmente sofisticado era compatible con la modernidad, y esto tuvo consecuencias. Esto también tuvo avances. ¿Dónde tuvo avances? Lo vamos a ver en la arquitectura, lo vemos en las catedrales góticas, en los coros, en los vitrales, en el lenguaje también litúrgico, que muchas veces es elegante, en la música coral de la iglesia y en las ceremonias que vemos en las distintas iglesias. Esta iglesia valoraba también todos estos elementos arquitectónicos dentro de su, pues claro, de sus doctrinas, de los rituales. No solamente era emoción, sino que también podíamos ver ahí contemplación, orden y reverencia. ¿Ok? Quiero compartir que también fue importantísimo en movimientos sociales. La iglesia episcopal estuvo vinculada a sectores privilegiados, pero también produjo líderes en causas sociales. Participó en movimientos que iban en contra de la esclavitud, derechos civiles, activismo social, defensa de inmigrantes y debates sobre género y sexualidad. Y bueno, se volvió, y aquí empieza el debate y empieza lo complicado, porque se volvió de las iglesias más progresistas de Estados Unidos, especialmente durante el siglo XX. La iglesia episcopal comenzó a ordenar mujeres, a aceptar liderazgo de personas que tenían gustos por el mismo sexo. Reinterpretaron también doctrinas tradicionales y adoptaron lecturas simbólicas de textos bíblicos. Para algunas personas esta inclusión simbolizaba la compasión y simbolizaba la evolución moral y adaptación. Pero para otros en realidad esto representó el abandono de la autoridad bíblica, excesiva adaptación cultural y pérdida de doctrina. Y esto produjo fuertes divisiones dentro del anglicanismo mundial. Su impacto real fue enseñar que el cristianismo podía adaptarse a la modernidad. Eso es lo que vemos. También hubo una influencia en la psicología religiosa estadounidense. Bueno, pues esta iglesia tuvo impacto, por ejemplo, en muchas iglesias evangélicas. ¿Tú perteneces a una iglesia evangélica, tal vez? Bueno, pues esta iglesia tuvo un impacto en las iglesias evangélicas también. Creo que lo que más tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que considerar acerca de la iglesia, porque claro, se ven los elementos de las personas, de sus creencias, tal vez del hecho de querer ser agradables a otros, de tener más adeptos, incluso los temas económicos. No debemos perder de vista que todas estas ramas, denominaciones, trajeron una expansión del evangelio. Nosotros, muchas personas, pues tal vez conocimos a Jesús, pues tal vez por alguna persona que pertenecía a esta iglesia. Pero lo que yo les comentaba es que debemos comprender que las diferentes denominaciones no son otra cosa más que diferentes formas de pensamiento de personas que creemos lo mismo, que creemos en Jesús.
Porque si nos ponemos a analizar la raíz y la doctrina de estas denominaciones, bueno, nosotros creemos en Jesús, creemos en la Biblia y la tomamos como autoridad. Claro, en cada rama vamos a ver no solamente aspectos que son positivos, como por ejemplo este tema de la expansión, que tuvo una influencia. Yo leí un libro, el libro se llama El retorno de los dioses de Jonathan Cahn. Ahí es un rabino judío, pero es un escritor también. Y es muy interesante ver cómo este varón habla de la influencia que tuvo la Biblia en la política y que tuvo en las leyes en Estados Unidos. Y claro, esto tuvo que haber sido a través de un medio. ¿Cuál fue el medio? Pues fue la colonización y fueron, pues claro, esas iglesias anglicanas que llegaron a América. Esto a su vez permeó, como ya les comentaba, en toda América. Pero claro, también trajo cuestiones y fue evolucionando conforme fue avanzando el tiempo. Pero no debemos perder de vista que también fue una herramienta para la expansión. Que esto sirvió para la evangelización inicialmente en América. Porque en las clases posteriores vamos a ver cómo también de esta iglesia anglicana que se estableció en América, pues hubo también separaciones, porque esto fue evolucionando. Fueron apareciendo personas que empezaron a cuestionar y empezaron a decir, esto no es lo que dice la Biblia, esto no representa. Y entonces empezaron a actuar de manera en que se rebelaban en contra de estos sistemas y empezaban a hacer, pues a tener una búsqueda más genuina. Porque claro, vamos a ver personas dentro de las diferentes ramas que tal vez se iban muy enfocadas hacia el poder, hacia lo económico, pero también va a haber personas, vamos a conocer personas, hombres y mujeres, que también sería súper interesante abordar la vida de personas que realmente se enfrentaron a sistemas por su fe. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente John Wesley, o podemos hablar del avivamiento de Azusa. Todas estas personas realmente tuvieron estas influencias, que tal vez después, influenciados por el Espíritu Santo, bueno, empezaron a transformar su vida y empezaron a actuar de una manera en que convertían a muchas personas. Sí, pero el origen y la razón, el desarrollo, son estas ramas, ¿ok? Que el protestantismo, el calvinismo, la iglesia anglicana, los católicos, todos venimos de ahí, solamente que son separaciones. Y claro, también tenemos que comprender, tenemos que aprender a ver las cosas de una manera racional, como decía la pastora Adriana, tomar lo bueno y desechar lo malo. A verlo también de manera objetiva, no desde la emocionalidad de pensar yo estoy correcto y tú estás mal, sino más bien a verlo desde lo que me dice la Biblia, pero también aprender a ver qué es lo que pasó en la historia. Aprender de esos errores y aprender también de los aciertos, aprender de las personas que lo hicieron bien y de las personas que lo hicieron mal. Amén. Yo les quiero compartir, yo sé que la pastora dijo que ya se había acabado, bueno, es que sí, eso fue un error mío, perdón. Faltan algunas clases más. La siguiente clase es, no sé, me emociona mucho porque es acerca, vamos a abordar la figura de un varón que a mí en lo particular me ha ayudado mucho pues cuando he tenido como momentos de crisis, el aprender de personas que tal vez ya ni siquiera están en este mundo, pero que hicieron cosas increíbles, tal vez ni siquiera pensándolo, eso me edifica mucho. Y bueno, a veces pues escuchamos esto, escuchamos historia y decimos, bueno, no, me parece un poco aburrido, la gente desliza, se va, pero en realidad es algo que edifica, es algo que realmente nos enseña. Nos enseña, por ejemplo, en este momento ya aprendimos que realmente mucha de la influencia que tenemos
como americanos viene de la iglesia anglicana. ¿A poco usted se iba a imaginar que mucha de la influencia de las iglesias en general, católicas o cristianas en toda América, venía justamente de esta ruptura de Inglaterra con la iglesia romana? Yo jamás me lo hubiera imaginado, pero la realidad es que así fue. Y bueno, yo les quiero, yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Les quiero pedir que no se vayan, les quiero pedir que nos acompañen y les quiero compartir que en la siguiente clase voy a hablar de un tema que no lo quise meter aquí porque quiero abordarlo con mucha profundidad. Vamos a hablar del metodismo y me emociona mucho porque a veces creo que los cristianos somos muy indisciplinados. Como decía la pastora Blanca, a veces nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer, y esto es algo en lo que este varón, John Wesley, se enfocaba mucho. Fue como parte de su ministerio de enfatizar la relación personal con Dios. Y entonces ahora vemos que la línea que viene de estas iglesias, del protestantismo, del calvinismo, de la iglesia católica, incluso de la iglesia anglicana, iba muy enfocado en la figura de la iglesia, pero como pues la iglesia, el lugar ahí donde vas. No se hacía tanto énfasis en el aspecto personal. Pero a partir de la siguiente clase vamos a ver cómo se va desarrollando eso y cómo realmente Dios empieza a levantar personas que empiezan a darle mucho peso a la relación personal con Dios. Y si tal vez usted se ha sentido apartado, triste o tal vez, no sé, a veces uno dice, bueno, no siento a Dios, bueno, yo le pido que nos acompañe y le pido que se quede. Y le pido que escuche la historia de este varón. Va a ser una historia poderosa y va a ser realmente muy edificante para para nuestra vida, para nuestra relación también. Amén. Y bueno, yo quiero dar por terminada esta clase. Espero que haya sido de mucha edificación. Hacemos estas clases con todo el amor porque realmente nosotros queremos transmitir información que sea útil. Y bueno, les pedimos que nos acompañe a los devocionales de martes a viernes a las 5 de la mañana. Son devocionales poderosos. Hay que unirnos para estar orando por nosotros, por los niños, por el país, por la economía, por todo. Amén. Los bendigo, los amo mucho, los saludo desde México. Mi nombre es Monse Martínez y bueno, yo le quiero pasar el micrófono a la pastora Adriana. Pues nada, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho. ¿Pastora anda por ahí? Hola. Ay, varón, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por quedarse, por abrir, prestar atención. Amén. La verdad que sí, ya los extrañaba, ya sentía que hace mucho no estábamos conectados. Pastor Adri.
yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es real. Es real, es real. Hay que hacer esa palabra nuestra y tener esa certeza de que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a librar, nos va a capacitar, nos va a enseñar. Bendiciones, bendiciones, bendecimos tu vida. Les quiero pedir antes, ahorita que se conecte la pastora Adriana, que ya habilite su micrófono, que por favor la sigan cuando se haga algún servicio, que bueno, últimamente pues estamos un poco revueltos con el tema de los horarios, porque pues somos de diferentes países, todos trabajamos, todos tenemos diferentes ocupaciones, pero les quiero pedir que la sigan para cuando se haga algún servicio, que no solamente, o sea, los martes son clases, los martes es de discipulado en este ministerio, pero bueno, prédica, alabanza, adoración, milagros también, servicios de milagros. Por favor, les pido que la sigan, va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Sobre todo el mantenernos justamente alimentados de esta palabra, buscando, a pesar de lo que sea que esté pasando, a pesar de todo, de lo mal que se pueda ver la situación, de su propia situación, no importa, hay que mantenernos buscando todo el tiempo. Amén. Pastora Adriana, ¿me escucha? Ok. Voy a poner una alabanza. Esta alabanza la escuché recién y me pareció preciosa. Se llama Polvo. Es de un adorador mexicano de Tamaulipas. Y bueno, habla del alfarero, habla de que usted y yo somos polvo, habla de que hay una frase que me gusta mucho que dice que nosotros fuimos un sueño de Dios. O sea, lo que tú eres y lo que soy yo, primero estuvimos en la mente de Dios y después Dios nos creó, nos materializó. Yo quise ser lo que en mí pudiste ver, y en mi lugar una piedra puede hablar. De lo que soy, muchos más puedes hacer. Soy polvo y a él volveré. Usas en mí toda tu imaginación. Me hace soñar fuera de mi comprensión. Nunca podría pensar que alguien soy si polvo en tus manos fui yo. Hasta que tu aliento llegó. Como
¿Cómo puede el hombre darle honra al lodo? Cuando el alfarero fue quien lo moldeó. Si no somos más que polvo con saliva, la gloria te doy por lo que soy. La gloria te doy por lo que soy. Sé que sin ti no puedo ni respirar, mas por tu gracia es que puedo yo cantar. No veo por qué a las estrellas consultar, si con su creador puedo hablar y hasta el tercer cielo llegar. ¿Cómo puede el hombre darle honra al lodo? Cuando el alfarero fue quien lo moldeó. Si no somos más que polvo con saliva, la gloria te doy por lo que soy. ¿Cómo puede el hombre darle honra al lodo? Cuando el alfarero fue quien lo moldeó. Si no somos más que polvo con saliva, la gloria te doy por lo que soy. La gloria te doy por lo que soy. La gloria te doy por lo que soy. Buscando, sin saber a quién ir, estoy lejos, me siento lejos de ti, te he fallado, Dios, no sé qué sería de mí sin ti, porque me escondí. No me siento digno de estar cerca. Si te soy sincero, me siento tan. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas, Señor, que se sienten lejos de ti. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús todas las cosas obren para bien en sus vidas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que no permitas, Señor, que se alejen de ti, que se mantengan cerca, Señor, que es de ti que eres el agua viva, Padre Celestial. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por cada persona que estuvo el día de hoy. Padre, yo te pido que tú, Señor, obres en sus vidas de una manera poderosa, Señor, que tú los alcances, Señor. Padre, que si intentamos huir de tu presencia, Señor, tú llegues intempestivamente, Señor, y nos hagas retroceder como el buen pastor. Tuya es la gloria, Padre, la honra y la exaltación, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido que cubras con tu sangre preciosa a cada persona, Señor, que escuchó algo, Señor, en este día, Padre, o que llegó ahora, Señor, a escuchar. Te pido que los bendigas y que los guardes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y la honra, Señor, es para ti, precioso Rey.
Traté y busqué, pero vuelvo otra vez. Estoy cansado de lo mismo, Dios. Otra vez y busqué. En el caos tú eres la paz, cuando sufro conmigo estás, en tinieblas te acercarás, Dios de gracia me acompañará, rindo toda la ansiedad, mi propio esfuerzo aquí terminará. Este momento tú eres el rey, es el regalo que ahora me das. Mente sana en lugar del temor, mente sana para ver claramente, mente sana por tu espíritu, Dios. Mente sana, mente sana. A tu mesa yo puedo ir, en presencia del que está contra mí. Me deleito en recibir cada palabra que viene de ti. Hoy recuerdo quién eres tú, mi fortaleza y mi Dios. Yo me amparo en tu autoridad y en tu nombre huye la oscuridad. Me das mente sana en lugar del temor, mente sana para ver claramente, mente sana por tu espíritu, Dios. Mente sana, mente sana, mente sana en lugar del temor, mente sana para ver claramente, mente sana por tu espíritu, Dios. Mente sana, mente sana. Tú sanas mi mente, renuevo mi mente en ti, Señor. Tu sangre fluye, tú me harás salvo, sano y en libertad. Verás mi alma despertar, haz mi ser profetizar, oh profetizar. Tu sangre fluye y tú me harás salvo, sano y en libertad. Verás mi alma despertar, haz mi ser profetizar. Tu sangre fluye y tú me harás salvo,
sana por tu espíritu. Escríbeme una nueva historia que quede atrás todo lo que impedía tu gloria. Cambia lo que soy, lo que tú quieras transformar.